Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá por medio de la emisora Radio Costa Rica y Canal 19, pudiendo traer este mensaje para usted, para que su vida espiritual pueda crecer y pueda ser una persona mejor de lo que era ayer y de lo que fue hace mucho tiempo. Estamos trayendo un tema interesante, un tema importante, un tema que usted debe de saber, porque es un tema que lamentablemente, al igual que muchos temas, no se ha entendido correctamente. La pregunta, o más bien el tema, es una pregunta, el título, y se llama ¿Es Jesús Dios? Y oiga el nombre del tema, ¿es Jesús Dios? ¿Qué cree usted, mi querido hermano y mi querida hermana? Porque hay muchos enredos por ahí que andan diciendo algunas cosas que no son correctas. Ahora bien, aunque usted crea que Jesús es Dios, ¿cómo comprobamos que Jesucristo es Dios? Entonces, eso es lo que usted y yo ahorita vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios. Antes de iniciar el tema, quisiera leer una cita, o más bien dos citas, dos versículos, y después de los versículos vamos a orar. Después de orar empezamos con el tema. El primero de los versículos está en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice así. Y vea, escuche, oiga, ponga atención. Dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Si Jesucristo llega y me dice, aquí son palabras de Jesús, y me dice, esta es la vida eterna. Cuando Él hace esta introducción, entonces yo me quedo esperando a ver qué dice, porque me interesa saber qué es la vida eterna. Y Él dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Uno, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, la vida eterna es conocer a Dios. Para poder saber quién es Dios, tengo que estudiar la Biblia. Pero dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, que hay dos partes necesarias que debo conocer en la vida eterna. Y dice, esta es la vida eterna. Uno, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, es necesario conocer a Dios, pero también es necesario conocer a Jesucristo, saber quién es Jesús, saber cómo es Jesús, saber qué dice la escritura de Jesús, porque esta es la vida eterna. Hay otra cita que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 versículo 4 nos dice, y es interesante esta cita, porque muchas veces, mi hermano y hermana, creemos que todos los que predican la Biblia están predicando de Dios. Pero nos dice la cita, porque si alguien viniera, cualquier persona dice, si alguien viniera y os predicara a otro Jesús distinto del que hemos predicado, ahora bien, hago un alto aquí. ¿Cuántos Jesús hay? Y usted me podría decir, solamente hay uno. Pero aquí me dice, si alguno viniera y os predicara a otro Jesús. O sea que no solamente hay un Jesús, hay un Jesús que es el verdadero, pero también hay otros Jesús que la gente predica y que no son el verdadero. Y si usted lee las noticias, por allá en Rusia apareció un Jesús, y por allá en otro lugar apareció otro Jesús.
Y la gente a veces predica en ciertas iglesias ciertas doctrinas de otro Jesús que no son el Jesús que predica la Biblia. Por eso es importante que usted y yo, como cristianos, como personas estudiosas de la Biblia, podamos saber por la palabra de Dios quién es Jesús, porque esa es la vida eterna. Pero dice la cita, 2 Corintios 11:4. Porque si alguno viniera y os predicara otro Jesús distinto del que hemos predicado, o si reciben otro espíritu, ¿cuántos espíritus hay, mi hermano y hermana? El Espíritu Santo es uno, o son dos, o tres. Pero dice aquí, si alguno viniera, y después dice, y si reciben otro espíritu del que habían recibido, entonces hay otros espíritus que la gente también predica y que creen que son el Espíritu Santo, pero realmente no son el Espíritu Santo, es otro espíritu distinto al Espíritu Santo. Y nos dice por tercera, nos dice, o otro evangelio del que han aceptado, bien lo toleráis. O sea que también puede haber otro evangelio distinto al evangelio que está en la Biblia. Ahora, mi hermano y hermana, ¿usted escucha el evangelio que le predican a usted o lo lee directamente la palabra de Dios? Debemos de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para saber cuál es el evangelio correcto que está acá. Porque muchas veces nos sentamos en las bancas y escuchamos evangelios y creemos que es el evangelio de Dios, el evangelio que Jesús trae, porque lo predica un líder religioso, una persona, un pastor, o sea quien sea, sacerdote también. Eso es lo que creemos. Pero dice aquí que tengamos cuidado, porque alguno puede predicar a otro Jesús, podemos recibir otro espíritu o aceptar otro evangelio. Entonces, si yo le pregunto a usted cuántos evangelios hay, la mayoría de personas, no me responda, me van a decir 4, pero no hay 4 evangelios, hay solamente un evangelio escrito por 4 personas diferentes. El evangelio según San Juan, según San Lucas, según Mateo, según San Marcos, pero es solamente un evangelio, y es el evangelio que predica la Biblia, la palabra de Dios. Con estas palabras, mi hermano y hermano, vamos a orar para poder entrar en el tema. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias una vez más porque estamos acá pudiendo compartir tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y ahí, Señor, está la verdad y está el plan de salvación para tus hijos en todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia con oración, para que tú nos dirijas y para que tú nos enseñes, para que tú envíes tu Espíritu Santo y puedas enseñarnos a través de ella lo que es la verdad. ¿A través de dónde? A través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo y murió por nosotros, siendo en forma de Dios, siendo Dios allá en el cielo. Vino a hacerse hombre como usted, como el oyente y como yo, para poder morir por nosotros, pero resucitó al tercer día y ahora está en los cielos otra vez tomando su lugar. Bendícenos y guíanos, te pido por cada persona que nos escucha, que podamos hablar claramente y poder transmitir el mensaje de una manera correcta y que podamos recibirlo y estudiarlo. En el nombre de Jesús, amén. El tema Jesús, o más bien, ¿es Jesús Dios? Ese es el tema que vamos a estudiar. Así, hermano y hermana, que si usted tiene por ahí su Biblia, si tiene un lápiz, un lapicero, si tiene una hoja, apunte, anote y busque las citas en su Biblia también para que usted pueda saber qué es lo correcto. Hay unos versículos que son usados muy comúnmente para decir que Jesucristo es un ser creado, que no es infinito, que no es eterno, sino que es creado. Esos versículos lo vamos a buscar. El primero son 2 versículos. El primero está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 3:14 es el primero de ellos y nos dice: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nos dice, hablando de Jesucristo, que es el testigo fiel y verdadero, nos dice también que es el principio de la creación de Dios. Este versículo lo toman algunas personas para decir que Jesucristo tuvo un principio, porque Él es el principio de la creación. Entonces, si es el principio de la creación, es lógico poder pensar que tuvo un principio. ¿Será correcto esto? El segundo versículo lo encontramos en Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice: Cristo, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Imagínense, dice acá que Cristo es el primogénito de toda la creación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra primogénito? Usted y yo sabemos que primogénito es el primero. O sea que si una persona tiene 4 hijos, el primogénito es el mayor de ellos. Entonces nos dicen con este versículo, quieren enseñar de que la palabra primogénito adaptada a Jesucristo es porque Jesucristo es el primero de los seres creados, o sea, el primogénito de toda la creación. Ahora, ya que vemos estos versículos, primeramente, ¿tendrán razón los que exponen este tipo de cosas? Ahora, la palabra primogénito viene del idioma griego aquí, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra primogénito viene del idioma griego y esa palabra es, la original, la palabra prototokos. Esta palabra es la palabra en griego. Ahora bien, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra no quiere decir realmente primero como primero, sino que lo que quiere decir, traducida, la traducción correcta es principal o cabeza. Entonces, cuando dice el primogénito, está hablando del principal, el principal de toda la creación. Cuando dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, el principio, está hablando del principal. Jesucristo es el principal de toda la creación. Dice que es el primogénito, este primogénito es el principal de toda la creación. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Vamos a ir a algunos paralelos para poder afirmar esto que yo estoy diciendo. El primer paralelo con respecto a esto lo encontramos en Éxodo capítulo 4 y versículo 22. Éxodo 4:22 nos habla, recuerde que lo que dicen es que Jesús es un ser creado, que es primogénito porque fue primero, el primer creado, que es el principio porque es el primero de todos. Eso nos explican sobre estas dos citas, pero vemos que la palabra primogénito viene de prototokos, que quiere decir principal. Esa es la traducción de esta palabra. No es en sí primero, sino principal. Esto es lo que quiere decir. Ahora, Éxodo capítulo 4 y versículo 22 nos dice: dirás al faraón, el Eterno dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué dice? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, ¿quién es Israel? Israel era uno de 2 hermanos. Era hijo de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban estos 2 hijos? Mi hermano y hermana. Recuerden que la esposa de Isaac se llamaba Rebeca. Ellos tuvieron 2 hijos gemelos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre por Israel. O sea, Jacob, o sea, Israel, que es el mismo, y Esaú eran hermanos. ¿Cuál era el mayor de ellos? El mayor de ellos era Esaú, no era Israel, no era Jacob, era Esaú. Sin embargo, este versículo nos dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué mi primogénito? Porque a pesar de que era menor, era el principal. Salmo 89:20. El Salmo 89:20 nos dice: hallé a David mi siervo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De cuál David? David, el que fue rey de Israel, David, el que tomó una piedra y mató al gigante Goliat. Está hablando de este David. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi óleo santo. Yo también, versículo 27, lo pondré por primogénito. ¿A quién va a poner por primogénito? A David. Y después dice: el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, ¿quién era David? David era hijo de Isaí. ¿Se acuerdan? Era hijo de Isaí. Ahora, él era el primogénito, era el mayor. Si leemos Primera de Samuel, y voy a buscarlo aquí en mi Biblia, en el capítulo 16. Primera de Samuel en el capítulo 16, en el versículo 10 nos dice: e hizo pasar, recuerde que Samuel es enviado para ungir al futuro rey después de Saúl. Cuando él llega a la casa de Isaí, le dice a Isaí que pasen los hijos de él. Y pasa uno, pasa otro. En esta historia usted la conoce, pero nos dice el versículo 10. Samuel primero de Samuel, capítulo 16, versículo 10. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿están todos tus hijos acá? Y él respondió: aún queda el menor,
que apacienta las ovejas. ¿Cuántos hermanos tenía David? Tenía 7 hermanos, o sea, eran 8 en total, 8 en total. De todos los 8, David, ¿cuál número ocupaba? Era el menor, nos dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 11, era el menor. Sin embargo, Salmo 89:20 nos dice: yo también lo pondré por primogénito. ¿Por qué por primogénito? No porque fuera el mayor, sino porque era el principal. Jeremías 31:9 nos dice, Jeremías 31:9 dice: vendrá llorando y llorando cuando los traiga de vuelta. Los guiaré junto a corrientes de agua por el camino llano, donde no tropezarán, porque soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Qué dice? Y Efraín es mi primogénito. Ahora, ¿quién es Efraín? ¿O quién era Efraín? Recuerde que Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos, José, el que vendieron como esclavo, era uno de ellos, era el 11º de los hijos. El 11º de todos los hijos que ellos tenían. El menor era Benjamín. José tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín. Efraín era el segundo. Sin embargo, dice aquí que Efraín es el primogénito. ¿Por qué? Porque es el principal. Si vamos a Génesis 48:14, ahí nos cuenta la historia, nos dice: entonces Israel, o sea Jacob, extendió su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, dice acá. ¿Quién era el menor? Efraín. La puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando adrede, o sea, al propósito, sus manos así, aunque Manasés era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Era Manasés. Sin embargo, Jacob, o sea, Israel, que es lo mismo, ungió como principal a Efraín y no a Manasés. Ahora, ¿qué dice con respecto a esto José, el papá? Dice: cuando José, Génesis 48:17, Génesis 48:17 dice: cuando José vio que su padre le ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y asió, o sea, tomó la mano de su padre para mudarla, para cambiarla sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. O sea, le dice: no es a este, es a este otro. No es a Efraín, es a Manasés. Pon tu diestra sobre su cabeza, la de Manasés. Mas el padre no quiso. ¿Por qué? Porque estaba ungido por el Espíritu Santo y estaba profetizando lo que iba a suceder. Y lo que sucedía es que Efraín iba a ser el principal. Génesis 48, más bien Génesis 49:8. Génesis 49:8 nos dice: Judá, tus hermanos te alabarán. ¿A quién? A Judá. ¿Quién es Judá? Judá es un hijo también de Jacob, o sea, Israel. Si vamos a Génesis capítulo 29, Génesis 29, el versículo 31 nos dice, hablando de Judá. Génesis 29, 31, recuerde que Judá es hijo de Jacob. Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. La primera de esas mujeres, la principal, era Lea. Lea había tenido primeramente 4 hijos, tuvo 6 en total, pero al principio había tenido 4 hijos. De esos 4 hijos nos dice la historia, Génesis 29, 32, y concibió Lea, dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, el primero. Después dice, usted puede seguir leyendo todo lo que dice acá, pero después dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era aborrecida, me dio también a este, y llamó su nombre Simeón. Después dice en el versículo 34, concibió otra vez. Si lee la cita, dice: y dio a luz, y el hijo le puso Leví. Después dice: concibió otra vez, la 4ª vez. Dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz, pero después da 2 más. Sin embargo, vemos que Judá es el 4º de los hijos de Jacob. Sin embargo, aquí en Génesis 49, 8 se le da más importancia a Judá que a los demás. Nos dice: Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, no será quitado el cetro de Judá, el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él le rendirán homenaje las naciones. Entonces vemos en estas citas, por lo menos esta última, Judá es el 4º de los hijos, pero a él se le da por principal, aunque no sea el primero.
Primera de Crónicas, capítulo 26 y versículo 10, la última cita que leo con respecto a esto, nos dice: de Osa, de los hijos de Merani, Sinri el principal, dice Sinri el principal, aunque no era el primogénito, su padre lo puso por jefe. O sea que para Dios el principal no es el primero. Podría ser en algún caso el primero, pero en otros casos sería el segundo, tercero, cuarto o hasta el último. ¿Por qué? Porque él ve el corazón de las personas. En el caso de David era el octavo de los hijos de Isaí, sin embargo para Dios era el primogénito. En el caso de Efraín era el segundo, sin embargo para Dios era el primogénito. En el caso de Judá era el cuarto, sin embargo para Dios fue el primogénito. Por eso cuando los versículos dicen de que Jesucristo es el primogénito de la creación o es el principio de la creación, está hablando del principal de la creación. Él es un ser que es eterno. Jesucristo es Dios y es eterno. Ahora, es interesante porque hay una cita en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Deuteronomio 6:4 hay una cita interesante. Esta cita nos dice: Shema Israel, o más bien dice: oye Israel, en español, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, dice que Jehová es uno. ¿Cuánto es Jehová o cuántos en número? Dice que es uno. Ahora, ¿por qué dice la palabra uno? Ahora, cuando dice la palabra Jehová es uno, antes de poder explicar esto, quisiera que veamos primero que en la Biblia a veces aparecen en algunos versículos dos Jehová en un solo versículo o en dos versículos. Dos Jehová diferentes. ¿Por qué pasa esto? ¿Usted se había dado cuenta de esto o había leído esto o había escuchado esto de su pastor, de su líder religioso? Pues lo va a escuchar ahorita. Dos Jehová en un solo versículo. Si leemos Génesis capítulo 19, versículo 24, Génesis 19, 24 nos dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué dice? Dice que Jehová hizo llover de parte de Jehová. O sea, ¿cómo Jehová puede hacer llover de parte de Jehová? Porque Jehová podría hacer llover de parte suya, no de parte de Jehová, porque es Jehová. Es como que yo diga: Will Chavarría, mi nombre, estoy predicando de parte de Will. O sea, yo soy el que estoy predicando, entonces estoy haciéndolo de parte mía. Pero dice aquí: Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová. Ahora, vamos a explicar esto para que usted lo pueda entender. Pero aquí está hablando de que Jehová, el Hijo, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová el Padre. Está Jehová Hijo y está Jehová Padre. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla del nombre de Jehová, pero no todas las veces que se menciona el nombre de Jehová es el Padre. Es más, le voy a decir de una vez: la mayoría de veces que se menciona el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento está hablando del Hijo, está hablando de Jesucristo, antes de que se llamara Jesús, o sea, antes de que viniera aquí a la tierra como hombre, como persona. Él se llamaba Jehová. Entonces, el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Algunas pocas veces se menciona a Jehová el Señor, que es el Padre, pero el Padre no sale tantas veces en el Antiguo Testamento como el Hijo. Ahora, voy con la otra cita, Zacarías capítulo 3 y versículo 2. Zacarías 3:2 nos dice: dijo Jehová a Satanás. ¿Qué dijo Jehová a Satanás? Vea lo que dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, ¿por qué Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda? Si él era el que estaba hablando con Satanás, ¿por qué no lo reprendió él? Le dice: yo te reprendo. No, le dice Jehová, le dice: Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque es el Hijo el que está hablando con Satanás y le dice: Jehová, el Padre te reprenda. Dice Jehová que ha elegido a Jerusalén, o sea, el Padre te reprenda. Y sigue ahí la cita, pero vemos que hay dos Jehová en ese solo versículo. Salmo 110:1. Salmo 110:1 nos dice: Jehová dijo a mi Señor. Esa palabra, mi Señor, es la palabra Adonai, que es también Jehová. O sea, diría ahí: Jehová dijo a Jehová: siéntate a mi diestra. Ahora hay dos Jehová también en esta cita. ¿Por qué? Porque uno es el Hijo y el otro es el Padre. Ezequiel capítulo 44 y versículo 2 nos dice también, Ezequiel 44:2, Jehová me dijo: esta puerta permanece cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella algún hombre. ¿Quién está hablando? Jehová. Y dice: porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Entonces Jehová dice: porque Jehová, el que está hablando es Jehová. Y Jehová dice: porque Jehová. ¿Por qué? Porque está hablando del Hijo de el Padre.
Éxodo 34:6, la última que leo con respecto a esto. Éxodo 34:6, una cita muy conocida por algunos, tal vez, no por todos, pero los que estudian la Biblia, sí es un poco conocida. Pero Éxodo 34:6 nos dice: Jehová, pasando Jehová delante de él, proclamó. ¿Quién está pasando delante de él? De Moisés en este caso. Dice que Jehová pasa delante de él. ¿Y qué proclama Jehová? Dice que Jehová comienza a proclamar. Jehová es el que está hablando. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda, etcétera, etcétera. Podemos leer toda la cita, pero no la vamos a leer. Pero dice que Jehová está proclamando: Jehová, Jehová. Es como que yo, que me llamo Will, diga: Will esto, esto y esto, Will esto. O sea, en ese caso yo diría yo. Pero ¿por qué entonces aparece Jehová proclamando el nombre de Jehová? Porque es Jehová el Hijo proclamando el nombre de Jehová el Padre. Son dos Jehová en este caso. Entonces vemos que hay versículos en los cuales hay dos Jehová en un mismo versículo. Ahora vamos a explicar entonces por qué dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pero antes, esto lo vamos a explicar después de la pausa. Vamos a tener unos anuncios, después de los anuncios tenemos el canto y después seguimos con el tema. Hermano y hermana, es una bendición poder estar acá compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, que nos ven a través de Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. 930 AM. Por medio de Radio Costa Rica nos puede ver todos los días. Más bien todos los días, no, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, con temas importantes, temas necesarios, temas con los cuales usted va a poder aprender y va a poder edificarse en su vida espiritual. De lunes a viernes, una serie de hermanos, un grupo de hermanos, estamos unidos para poder predicar estos temas. Los lunes el hermano Abel Moya con temas de salud. Los martes el hermano Desiderio con temas de oración. Los miércoles el hermano Freddy Peña con temas especiales sobre historia. Los jueves está mi persona por acá y los viernes está el hermano Alfredo Garita predicando sobre Mateo capítulo 24 y la preparación para ir al cielo. Temas que usted no puede perderse, temas que usted puede escuchar. Ahora bien, si se ha perdido algún tema, búsquelos en YouTube. Ahorita le damos la dirección. Sin embargo, también estamos, mi querido hermano, en Canal 19. Canal 19 estamos también de lunes a viernes, de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. En Canal 19 usted nos puede ver todos los días de lunes a viernes, de 8 a 10, de 7 más bien, disculpe, a 10 de la noche. Hay varios temas que estamos predicando acá. Ahora bien, como le decía, si usted se ha perdido alguno de los temas y está oyendo un tema, pero tal vez este tema es la segunda parte, tercera parte, y quiere escuchar el tema anterior, puede entrar a YouTube. Estamos en YouTube bajo el nombre El Remanente Adventista CR. Usted pone ahí en YouTube El Remanente Adventista CR, arribita ahí, le pone buscar, llega a nuestra página, que usted la puede ver por acá en la pantalla, El Remanente Adventista, y ahí puede ver más de 250 videos, sermones, predicaciones, bastante material para que usted pueda decir: es que no entiendo. Aquí le podemos explicar poco a poco los temas para que usted pueda aprender. Si quieres aprender sobre salud, vea los temas de Abel Moya. Si quiere aprender sobre profecía, vea los temas de Will Chavarría. Si quiere aprender sobre la preparación para el tiempo final, vea los temas de Alfredo Garita. Si quiere aprender sobre historia y temas sobre doctrinas falsas que se están metiendo, vea los temas del hermano Freddy Peña. Si quiere pedir oración por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de dolencia, por salud, por la familia, por trabajo, por alguna cosa que usted quiera, llame al teléfono 8314-7619, 8314-7619. El hermano Carlos González lo está atendiendo y los martes vamos a estar orando por ustedes. Si usted llama hoy, el próximo martes sería. Si llama después del martes, sería hasta el próximo martes, pero se va a estar orando por usted, por su petición. Aparte de eso, el hermano tiene un grupo de oración en el cual van a estar orando también ahí. También tenemos una página en Facebook. Nuestra página en Facebook se llama también El Remanente Adventista. Usted con ese nombre entra a nuestra página en Facebook, le puede dar me gusta y puede compartir ahí algunas cosas que usted quiera. Entonces, mi hermano y hermana, podemos trabajar mediante esta manera y nos puede ver de esta manera. Mi teléfono
Por si quiere llamarme usted o hacerme una consulta, 7161-5194. 7161-5194, Wilcha Barriga. Queremos también recordarle que estamos repartiendo, estamos regalando, estamos obsequiando una serie de folletos. Son 7 folletos diferentes, pequeñitos, pero como decimos aquí en Costa Rica, al grano. Se van con todo el complemento de lo que está titulado el folleto. El primero de los folletos se llama, el primero, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Ahí lo puede ver en la pantalla. Este folleto es importante que usted lo pueda leer porque estamos engañados con respecto a esto. El segundo de los folletos se llama La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que usted pueda leer este folleto, está con todas las citas bíblicas con respecto a esto. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte, es lo que sucede después de la segunda venida de Jesucristo, para que usted sepa lo que sucede, que no lo vayan a engañar. El cuarto de los folletos, la verdad o el verdadero infierno. Lo que realmente es el infierno, no lo que le han enseñado, no lo que nos han enseñado, lo que hemos heredado, sino lo que es realmente el infierno. El cuarto de los folletos trata sobre la ley de Dios. El quinto de los folletos, disculpen, la ley de Dios, la ley que no ha sido abolida, la ley que es amor, la ley que Dios nos dio eternamente y para siempre. Es los mandamientos con los cuales se rige la humanidad. El sexto de los folletos se llama La verdad sobre el sábado o el sábado en la Biblia. Es el día que Dios ha estipulado, el día que Dios ha dejado y no ha sido cambiado. El día del Señor, mi hermano, no es el lunes, no es el martes, no es el miércoles, no es el domingo, es el sábado, es el día del Señor y siempre ha sido así. Así que es un mandamiento, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El séptimo de los folletos, el juicio investigador, importante tema, el juicio investigador, para que usted pueda saber lo que está sucediendo en el cielo en este momento. Vamos a oír el canto y después del canto seguimos con el tema. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor, tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada
hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice una cita interesante que ya la leímos hace poquito, pero nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea que dice que Jehová es uno. Ahora, si Jehová es uno, ¿por qué acabamos de leer unas citas donde hay dos Jehová en una misma cita, o en un mismo versículo, o en un mismo texto? O sea, ¿por qué hay dos Jehová si nos dice esa cita Jehová es solo uno? Ahora vamos a ver que esta palabra Jehová es solo uno, dice uno es. La palabra uno en el idioma hebreo, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el idioma hebreo hay dos palabras que se usan para definir o para escribir la palabra uno. Una de estas dos palabras es la palabra Yahid. La palabra Yahid, Y-A-J-I-D. Y-A-J-I-D, Yadid, esa palabra significa solamente uno, o sea, uno y nada más uno. Pero también hay otra palabra que también se utiliza para poder escribir uno. Esa palabra es la palabra Ejad. Ejad se escribe E-J-A-D. E-J-A-D, Ejad. Algunos le ponen una H intercalada, puede ponerla, puede no ponerla, pero es la palabra Ejad. Esta palabra Ejad también se traduce, también se utiliza para poner la palabra uno, pero esta palabra Ejad no es uno, solamente uno como Yahid, es uno como unidad. O sea, uno en propósito, uno en pensamientos, uno en metas. Eso es lo que quiere decir la palabra Ejad, que no solamente uno, sino que es uno en conjunto, uno en unidad. Ahora, vamos a ver unos ejemplos sobre esto. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Pero cuando usa la palabra uno, dice Jehová es Ejad. Jehová es Ejad, Jehová es uno, pero está hablando uno en unidad. Ahora, ¿cómo entiendo yo esto? Génesis capítulo 1, versículo 5 nos dice el primer ejemplo sobre esto, hablando también de la misma palabra. Génesis 1:5 dice: llamó Dios a la luz día, a las tinieblas la llamó noche. Eso fue la primera parte de la creación, el primer día. Y nos dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. O sea, el primer día de un día es la palabra Ejad. Ahora, ¿qué es lo que compone el primer día? El primer día lo componen dos cosas, lo compone la tarde y la mañana. La tarde y la mañana, o la noche y el día juntos, componen el día completo. O sea, la parte del día tiene 12 horas, la parte de la noche tiene 12 horas también. El día completo tiene 24 horas, que es formado por la tarde y la mañana. Si usted va más adelante en Génesis capítulo 1, versículo 5, en adelante ahí nos dice: y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dice: y fue la tarde y la mañana del tercer día. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Fue la tarde y la mañana. Dos cosas que hacen un día. O sea, el día se compone por dos cosas. No por eso deja de ser uno, es un día. Pero ese día se compone de dos cosas, en este caso por lo menos. Génesis capítulo 2, versículo 24 nos habla sobre el matrimonio. Recuerde que hay dos instituciones que se hicieron en el Edén antes de que el pecado entrara al mundo. Esas dos instituciones son una el matrimonio y la otra el sábado. O más bien
al revés, primeramente el sábado y después el matrimonio. Fueron hechos, fueron creados antes de que el pecado entrara al mundo. El pecado entró en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Eso está leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2:24 nos dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice la palabra una, está usando el hebreo ejad. Dice serán ejad, carne. Ahora, cuando usted ve una pareja de personas casadas, usted ve al hombre y a la mujer, usted ve dos personas, no ve una persona, usted ve dos personas. Cuando yo estoy con mi esposa, usted me puede ver a mí y ve a mi esposa y me ve a mí. Tal vez mi esposa está en la casa, en la cocina, y yo estoy en la sala hablando con usted, pero usted ve dos personas, no una persona. Dos personas, pero la Biblia dice, serán una sola carne. ¿Por qué? Porque juntos, una pareja, un matrimonio que está como Dios quiere, son uno en propósito, son uno en pensamientos, son uno en metas. Es la unidad del matrimonio. Son dos personas, pero dice que son uno, son ejad. Por eso mismo, cuando dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice el Eterno, o sea, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno en unidad, en propósito. Está el Padre y está el Hijo, pero son uno, aunque son diferentes, porque son diferentes personas. Eso lo vamos a ver despuesito. Bueno, antes de esto, son diferentes personas. Cuando estaban en el río Jordán, Jesucristo bautizándose, ¿dónde estaba Jesucristo en ese momento? Estaba en el río Jordán bautizándose, lo iba a bautizar Juan el Bautista. El Padre estaba en el cielo, porque se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo estaba en forma corporal de paloma. O sea, estaban los tres en diferentes lugares al mismo tiempo. No estaban los tres pegados. Estaba el Padre en el cielo, estaba el Espíritu Santo en forma de paloma y estaba Jesucristo en el río Jordán. Estaban los tres, son uno, pero estaban en diferentes lugares. O sea, son tres personas diferentes en este caso, pero estamos hablando en este momento del Padre y del Hijo. Entonces, cuando dice que el hombre y la mujer se casan, se unen en santo matrimonio, no dice que se juntan, no dice que están ahí viviendo por decisión, no, cuando se casan en santo matrimonio, aprobado por Dios, entonces son una carne. Entonces Dios los ve como uno, aunque usted y yo los veamos como dos, son una carne. Génesis 11:6. Génesis 11:6 nos dice: y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. ¿Cuántos eran el pueblo? Si usted subía al monte y se quedaba viendo el pueblo, eran muchas personas las que vivían en el pueblo, miles de personas, no sé realmente cuántos, pero eran miles de personas. Pero dice la Biblia en Génesis 11:6 que el pueblo es uno. ¿Por qué es uno? Porque tenían un mismo propósito, dicen tenían un mismo lenguaje todos. ¿Y cuál era el propósito de este pueblo? Era hacer una torre tan alta que llegara al cielo, la torre de Babel. Estamos hablando en el tiempo de esa torre, en el tiempo de Nimrod para adelante. Entonces dice que el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Para la Biblia, aunque sean un montón, dice el pueblo es uno, es la palabra ejad. Génesis 41:1. Génesis 41:1 nos habla sobre la historia de el faraón y Jacob. Recuerde que el pueblo de Israel, bueno, en este caso, Jacob fue vendido como esclavo a Egipto. Primeramente los madianitas, ismaelitas, después fue vendido a Egipto, estuvo con Potifar, después de esto estuvo en la cárcel también un tiempo, pero él era conocido como el revelador de los sueños. Cuando pasa esto, el faraón tiene algunos sueños, pero lo vamos a leer. Génesis 41:1 dice: al cabo de 2 años, de que habían salido de la cárcel el panadero y el copero, y que uno había sido muerto y el otro había sido quedado vivo, al cabo de 2 años, dice, Faraón tuvo un sueño. ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Dice que tuvo un sueño. Dice: le pareció que estaba junto al Nilo y que del río subían 7 vacas hermosas y muy gordas y se pusieron a pacer en el prado, y que otras 7 vacas flacas, dice 7 vacas, subían tras ellas del Nilo, feas y enjutas, y se acercaron a las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas feas y enjutas, o sea flacas, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. O sea, tuvo un sueño el faraón. Se soñó con 7 vacas gordas y también con 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comen a las vacas gordas, y se despertó el faraón. Cuando se despierta, ¿qué pasa? Terminó el sueño. El sueño terminó porque ya el faraón se despertó. Ahora, si usted lee en el versículo 5, dice: de nuevo, o sea, el faraón se volvió a acostar de nuevo.
volvió a dormirse. Dice, de nuevo se durmió y tuvo un segundo sueño. O sea, el primer sueño, ¿de qué trataba? De las vacas flacas y las vacas gordas, o más bien de las vacas gordas y las vacas flacas. Dice, tuvo un segundo sueño. Vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en la misma caña. Después salían otras 7 espigas, menudas y abatidas por el solano. ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Dice que tuvo 2 sueños. Uno sobre vacas gordas y flacas. Se despertó el Faraón y tuvo un segundo sueño. El segundo sueño trataba sobre espigas, 7 espigas. Unas dice que eran hermosas y llenas, y las otras eran menudas y abatidas. Ahora, el Faraón, cuando tiene sus sueños, se siente interesado en qué quiere decir ese sueño. O sea, está interesado y quiere saber qué quiere decir ese sueño, porque él cree que algo le está diciendo Dios a través de este sueño, o los dioses que él tenía. Entonces él se siente también abatido por ese sueño. Comienza a llamar gente para que le traduzcan el sueño, para que le den el significado del sueño, pero nadie puede. Entonces la persona que estaba en la cárcel con José le dice al faraón, usted sabe la historia, no lo voy a contar. Sin embargo, el faraón manda a llamar a José. Génesis 41:15 nos dice, el faraón dijo a José, o sea, José ya está con el faraón, y le dice el faraón a José, he tenido un sueño. ¿Cuántos sueños ha tenido? Un sueño. Ahora, ¿cuántos sueños tuvo el faraón realmente? 2 sueños, pero el faraón dice, he tenido un sueño. Dice, y no hay quien lo interprete, pero oí decir que tú oyes sueños y los interpretas. Ahora, el faraón le cuenta a José los 2 sueños. ¿Cuántos sueños dice el faraón que tuvo? Dice que tuvo un sueño. Pero el faraón le cuenta primero el sueño de las vacas flacas y las gordas, o más bien de las gordas y las flacas, y después de las espigas hermosas y las espigas delgadas. Le cuenta los 2 sueños. Cuando el José escucha esas cosas, en oración le pide a Dios la interpretación. Después de que Dios le da la interpretación, llega José y le dice al faraón. Génesis capítulo 41, versículo 25. Dice, entonces respondió José a faraón y le dice, el sueño del faraón es uno mismo. Dice el sueño, no dice los sueños, dice el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que ha o lo que está por hacer. ¿Cuántos sueños tuvo el faraón? Tuvo 2 sueños. Uno de las vacas gordas y vacas flacas. Se despertó, se durmió de nuevo, tuvo el segundo sueño de las espigas llenas y las espigas delgadas y se despertó de nuevo. Ahora, ¿por qué dice José en su revelación que el sueño es uno mismo? Porque tiene el mismo significado. 7 años de paz, 7 años de abundancia, seguidos después por 7 años de hambre. Entonces el significado es el mismo, aunque fueron 2 sueños diferentes, es uno mismo, o sea, es Ejad. Esta misma palabra Ejad es la que se usa en la Biblia, en la palabra de Dios, para decir en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, es Ejad, es uno en propósito, uno en pensamientos, uno en metas, es el mismo. Si usted le pregunta a mi esposa alguna cosa sobre la Biblia, usted le dice, hermana, ¿qué piensa usted? ¿Dónde están los muertos? ¿Qué cree que le responde ella? Le responde lo mismo exactamente que yo le respondo, porque somos uno en propósito, en pensamientos, somos uno en metas, creemos lo mismo. Por eso Jesucristo y el Padre son uno mismo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra hace 2000 años, creo que fue Felipe, si no me equivoco, le preguntó, o fue Andrés, creo que fue Felipe. Si no me equivoco, me disculpan ahí. Pero está en Juan capítulo 14. Le dice, muéstranos al Padre. Le dice. ¿Y qué le dice Jesucristo cuando le dice, muéstranos al Padre? Le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. ¿No? ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo se revelaba el Padre. No porque Él fuera el Padre. Porque Jesucristo no era el Padre. Jesús es el Hijo. Pero también es Dios. El Padre estaba en el cielo. Cuando Jesús oraba, ¿a quién lo oraba? No dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Si Él era el Padre, ¿para qué le iba a orar al Padre? Si Él era el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es uno, pero Él también es otro. Pero son uno los dos, uno en propósito. Cuando usted quiere conocer cómo es Dios, el Padre, busque en la Biblia y lea sobre Jesucristo. Jesucristo nos va a revelar al Padre. Son uno mismo, uno en características, uno en propósito. Los 3 son uno mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 diferentes personas, pero son uno mismo, uno en propósito, en características, en unidad. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo, porque hay más material. El siguiente material que quiero estudiar con ustedes es
si Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús, pero antes de entrar en esto, o por lo menos hacer una introducción, quiero terminar con este tema de Dios es uno. Jueces capítulo 11, versículo 34. Jueces 11, 34, aquí ya no se usa la palabra Ejad para decir uno, se usa la palabra Yahid, que es diferente. La palabra Yahid, recuerde que dijimos que es uno, solamente uno. Nos dice Jueces 11, 34. Cuando Jefté volvía a la casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo. Dice que Jefté, uno de los jueces de Israel, llegó después de la guerra. Dice que su hija salió a recibirlo con adufes y danzas. Era su única hija. Fuera de ella no había otro hijo ni hija. Entonces dice era su única. Cuando dice la única hija, usa la palabra Yahid, que quiere decir una, solamente una. En unos casos se usa la palabra Ejad, en otros casos se usa la palabra Yahid. Cuando se usa la palabra Yahid, está hablando de una, solamente una. Pero cuando se usa la palabra Ejad, se está hablando de uno en unidad, uno en conjunto, uno en propósito, uno en pensamientos, uno en metas. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Juan capítulo 10 y versículo 30 nos dice. Juan 10, 30, leemos hasta el 33. Nos dice, hablando Jesucristo mismo dice, yo y el Padre somos uno. O sea, cuando dice el Antiguo Testamento, escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, dice que solamente es uno. Pero aquí dice Jesucristo, yo y el Padre somos uno. O sea, son dos, Él y el Padre. ¿Pero por qué son uno? Porque tienen el mismo propósito, el mismo plan, el mismo pensamiento. O sea, ellos quieren lo mismo, y lo que ellos quieren es el plan de salvación para usted y para mí, para que usted y yo podamos ser salvos por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Entonces dice, yo y el Padre somos uno. Ahora, cuando Jesucristo dijo estas palabras, lo está diciendo en el pueblo de Israel. Estaban los judíos y fariseos, escribas, estudiosos de la ley en ese tiempo, que conocían la Biblia del Antiguo Testamento a dedillo. Sabían lo que decía Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice Jehová es uno. Entonces dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque él dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces lo querían apedrear. Y dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os hemos mostrado de mi Padre, ¿por cuál me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo, no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, es importante que un hombre no se puede hacer Dios porque es blasfemia. Y mucha gente anda diciendo que es Jesús en este tiempo, están blasfemando. Pero Jesucristo sí lo podía decir porque Jesucristo realmente era Dios. Él es Dios. Entonces Jesucristo dice, yo y mi Padre somos uno. Son uno en propósito, uno en sabiduría, uno en pensamientos, uno en metas. Eso es lo que es la palabra uno en la Biblia. Y la próxima semana, mi querido hermano y mi querida hermana, vamos a ver que Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a verlo, así que no se pierda por favor este tema que sigue para la próxima semana. Es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo. El Jehová que le dio los mandamientos de Dios a Moisés en el monte de Sinaí era Jesús. El Jehová que luchó contra Jacob y le desmontó la coyuntura y le cambió de nombre de Jacob a Israel era el mismo Jesús. El Jehová que se le parece a Manoah, el papá o el papá del futuro Sansón, era también Jesucristo. El que creó los cielos y la tierra, ¿quién era? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién creó todas las cosas? Pues fue el mismo Jesucristo, fue Jehová Hijo. Vea lo que nos dice, y tal vez termino con dos citas, Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas. El Antiguo Testamento nos dice que es Jehová, pero es lo mismo porque es Jesús. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Si usted lee Juan 1:14 dice el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús. O sea que podríamos decir en el principio era Jesús. Jesús era con Dios y el verbo era Dios, o sea Jesús era Dios. Y dice, Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, está hablando aquí. Todas las cosas, Él fue el creador de todas las cosas. Y leo en Colosenses capítulo
capítulo 1, versículo 16, y termino con esta cita. Colosenses 1:16. Nos dice, hablando de Jesús, versículo 13 nos dice que está hablando de Jesús, y el versículo 16 nos dice, porque por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Jesús. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es el creador de las cosas. Y así como Él es el creador de todas las cosas, también Él es nuestro Salvador, es nuestro creador y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Debemos de aceptar a Jesucristo, mi hermano y mi hermana, para poder heredar la vida eterna. Como dijimos al principio, la vida eterna es que te conozcan a ti, a Dios, pero también a Jesucristo. Entonces es importante que usted y yo podamos estudiar. Los esperamos, mi hermano y hermana, la próxima semana con el tema que sigue, que es muy importante también. Bendiciones de parte del remanente adventista.